claves para obtener la recompensa. Y recordad que la recompensa es bendición, es un beneficio, es algo que Dios nos da como beneplácito, como Él quiere conceder a aquellos que realmente están en el centro de tu voluntad y haciendo lo que le agrada. Y por supuesto tenemos que entender este tema que también desata bendición, desata recompensa, y es la autoridad. Y por supuesto, ¿dónde mejor que enseñar la autoridad? En amor que en la iglesia, porque en otros sectores y en otros ámbitos no se enseña la autoridad con amor, sino con mucha fuerza, rigidez y hasta firmeza. Pero aquí lo hacemos con amor y por supuesto deseando que en amor podamos aprender las cosas de la mejor manera. Vamos a ver el texto y vamos a entrar en tema. Entonces, en Romanos capítulo 13, del 1 al 6, allí está los primeros 6 versículos. En realidad todo el capítulo 13 nos habla de la autoridad. Y dice así, Romanos capítulo 13, del 1 al 6, el apóstol Pablo dice, miren, escuchen, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De quién viene la autoridad? Bueno, ahora vos podrías decir, tiene que ser una autoridad legítima, por supuesto. De otra manera no la aceptaría. Sin embargo, acá dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas, como para que no quede ninguna discusión al respecto. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Y aquí vienen las dos razones que presenta el apóstol Pablo. Miren, por un lado dice, no solamente por razón del castigo, es decir, me conviene portarme bien porque si no me cascan, me pegan, me meten en la cárcel o me ponen multa, etc. Sino también por causa de la conciencia. Y aquí habla el tema de que nosotros tengamos conciencia de las cosas que vamos sabiendo que no nos convienen o que no son correctas, por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. 4 veces en este pasaje se menciona que la autoridad, sea quien sea, es servidora de Dios. Y Dios las estableció. Y nosotros tenemos que aprender el tema y de qué se trata. Si el mundo está como está, es porque alguien pensó que podía sublevarse contra Dios, enfrentarlo y terminó siendo condenado y enviado al infierno. Y fue el primer rebelde, Satanás, y ha sido condenado. Y por supuesto, la espada de Dios está permanentemente trazándose para castigar al que hace lo malo. Y va a llegar un día en que ese diablo, Satanás, quedará confinado al infierno de fuego eternamente por los siglos de los siglos. Pero aquí nosotros tenemos que aprender esto. Yo tomé contacto con este curso, ahora está haciendo una prédica, pero hace muchos años estaba en Dallas, Texas, y voy a una iglesia grandísima, 32.000 miembros, y ellos me hablaron del famoso libro de Watchman Nee, Autoridad Espiritual, que lo hemos tenido en la venta aquí en nuestra librería mucho tiempo. Es un tesoro ese libro, maravilloso, y ellos lo daban como curso para la iglesia todos los años. Y realmente es necesario que nosotros sepamos este tema y tomemos cuenta de este tema. Es un tema que, por supuesto, muchos no lo van a recibir fácilmente. ¿Por qué? Porque va a tocar fibras íntimas, sensibles, que pueden afectar su forma de vida. Porque este tema va en contra de todo lo que simbolice la rebeldía o síndrome de Satanás. En primer lugar, entonces, veamos. Toda persona debe someterse a las autoridades. Toda persona, no hay excepción, todos. Y por donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar una autoridad.
llámese policía, llámese maestro, llámese gobernante, presidente, intendente, patrón, supervisor, gerente, jefe, pastor, líder celular, etc. Por donde quiera que vayamos, papá, mamá, por donde quiera que vayamos hay autoridades. Ahora el tema es que si vos la reconocés, si vos querés respetarla, si vos querés honrarla, si vos querés reconocerla, como te darás cuenta, el mundo está como está porque mucha gente no reconoce a la autoridad, la enfrenta y por supuesto la subestima, la ningunea, por así decirlo, y quiere hasta derrocar a la autoridad por medio de rebeldía, subversión o insubordinación. Sométase toda persona a las autoridades superiores y todas las autoridades son superiores. Aquí es como un modismo que utiliza Pablo, pero todas las autoridades son superiores. ¿Por qué? Después más adelante te voy a presentar en Mateo capítulo 10, donde Pablo presenta 3 niveles claramente distinguibles en este texto, donde habla de autoridades que están por encima, pares, o sea, personas que podemos verlas de igual a igual, y subalternos. Y esto, por supuesto, estoy hablando de un tema que para los que están en la fuerza, porque aquí hay, no aquí en este culto, sino en nuestra iglesia hay 6 personas que están en fuerzas armadas, en diferentes fuerzas, ya sea policial, militar, gendarmería, etcétera, que saben a lo que estoy refiriéndome. Pero una vez estaba dando un curso exactamente como este en un taller aquí en la iglesia hace muchos años, y me acuerdo que después me pide una persona para hablar y me dice: pastor, está muy claro el tema, la verdad que lo entiendo, pero ¿sabe una cosa? Era un hombre que hoy no está aquí en este culto, pero viene a nuestra iglesia, que estuvo preso. Y me dice, a esa persona rebelde yo la llevaría 3 horas nada más a la cárcel. Usted no sabe cómo enseguida se pone en orden. ¿Por qué? Porque ahí hay escalafones, hay jerarquías, hay autoridades, pero no es por las buenas, sino por las malas. Y por supuesto, aquí Dios nos está enseñando algo por las buenas, para que nosotros sepamos el valor de la autoridad, la reconozcamos, pero también tengamos recompensa de parte de Dios por el respeto y la sujeción a las autoridades, como la Biblia nos enseña. En segundo lugar, la persona que elige a qué autoridad someterse no conoce de quién procede la autoridad. Nosotros tenemos que entender de quién procede la autoridad. Podemos hasta decir, a este lo pusieron a dedo, este puso coima, este viene por un manejo político, pero no. Aquí la Biblia nos enseña que toda autoridad viene de parte de Dios. ¿Cómo? A ese maligno, corrupto, a ese indigno, pecador. ¿Y qué quieres que te diga? Lo que la Biblia dice, que toda autoridad viene de parte de Dios y por Dios ha sido instituida. Pero ahora vos o yo o el ser humano común y corriente con su mente finita y limitada dice, no, Dios se equivocó acá, la Biblia está errada. Y lo hacen muchos para justificar su rebeldía y su deseo de seguir siendo ley para sí mismos. Y hay muchas personas que son ley para sí mismos, en cuanto a decir, a mí nadie me manda, yo hago lo que se me antoja, nadie me dice lo que tengo que hacer, soy libre, y sin embargo esas personas libres a veces no pueden largar el pucho, la droga, la bebida o la pornografía, y eso te lo digo también por experiencia, porque no hay tan libertad. Algo los somete, algo los esclaviza, algo los está dominando y por supuesto están aduciendo una libertad que es verdaderamente falsa. Nosotros tenemos que reconocer a las autoridades porque han sido puestas por Dios y servidoras son de Dios. Pero al no reconocerlas, perdemos la bendición, perdemos la recompensa, perdemos la unción que viene por la honra que se le da a la autoridad, como lo vamos a ver más adelante. Escuchá de nuevo, la persona que elige a qué autoridad someterse no conoce de quién procede la autoridad. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. Grabátelo bien, iglesia, por favor. Por más que digas, yo estoy hace años y este recién llega y lo pusieron. Claro, es conocido el pastor, acomodado de tal líder, viene por... No, porque estás
faltando a lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice que Dios es quien permite que las autoridades surjan. Yo no me puse a mí mismo, no dije un día, reconózcame como pastor. Ninguno de los pastores aquí, a tal punto que con los pastores de esta iglesia sucedió lo mismo que sucedió con Jesús. ¿No eras José, no eras hijo de José el carpintero que le decían a Jesús? Cuando reconocimos a los pastores actuales que estuvieron ordenados en un tiempo, venían los hermanos, algunos, hay dos de este lugar, venían los hermanos y nos decían, ¿qué? ¿Ahora lo tengo que llamar pastor? Pero si vino conmigo a la iglesia, si está conmigo en la iglesia, pero crecimos juntos en la fe. Bueno, pero Dios los llamó, los levantó, los reconoció y fueron ordenados como pastores. Y les dije, sí, tenés que llamarlos pastores a partir de ahora porque hay una unción por el reconocimiento que haces de la posición que la autoridad de Dios ostenta o tiene. Ya lo vamos a ver en el versículo que vamos a considerar. 3. Dios estableció las autoridades, te guste o no. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Romanos 13:1. Una vez, hace tiempo, vino una persona, yo había pedido que un hermano predicara aquí al frente, era un día miércoles, me acuerdo, y este hermano, muy simple pero precioso hermano, un buen testimonio, predicó un precioso mensaje y realmente me gustó mucho. Resulta ser de que termina la reunión, viene alguien a decirme, ¿por qué pasó fulano a predicar? ¿Pero por qué pasó fulano a predicar? Y yo la miré a esa persona y le dije, ¿por qué habrá pasado ese fulano a predicar? ¿Qué? ¿Se invitó solo? ¿Pasó porque quiso a predicar solo por su propia voluntad? Y esta persona me miraba y yo la escuchaba, yo la estaba esperando la respuesta y yo no le hablé más. Y le dije, no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta. Esa persona, ¿quién lo puso a predicar ahí? ¿Quién lo puso a predicar ahí? Y me dice, usted. Y le dije, Dios fue quien la puso a predicar ahí. Yo fui el instrumento que usó Dios para que yo invitara a esa persona a pasar, pero fue Dios el que estuvo por encima. Cuando vos pienses que las cosas se manejan por casualidad o por intervención del hombre, te equivocás porque ya dejás de lado la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Si vos pensás que no es así, hay fatalismo, hay pesimismo, hay negativismo, hay incredulidad en tu vida que vas a tener que corregir. Porque no te imaginas qué descanso, qué alivio uno puede tener sabiendo de que Dios tiene el control de todas las cosas. Por más que te duelan, por más que te sorprendan, Dios está por encima y Él está logrando un propósito maravilloso, por más que al principio o al presente no te parezca. Pero vos tenés que confiar en Él, manteniéndote confiado. Y de esa manera Dios te va a dar el galardón, te va a vindicar, te va a ayudar, te va a recompensar, si tan solo sos capaz de creerlo. Y Dios está muy atento de su pueblo, y principalmente si su pueblo sufre, dice que no está lejos del corazón contrito y humillado, al cual nunca, nunca, nunca Dios despreciará. Por eso tenemos que conocer a Dios y sus mandamientos y su palabra para andar en ella. Y de esa manera vamos a vivir mucho, 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 mucho mejor. Debemos ser sabios y reconocer a las autoridades porque están de parte de Dios. Te gusten o no te gusten. Por eso no tenemos que elegir a las autoridades para someternos a ellas y decir, bueno, me someto a esta autoridad o me sujeto a esta autoridad porque este es bueno conmigo, me palmea la cabecita, este es simpático, en cambio aquel no lo es. Y así empezamos a elegir por inmadurez. Pero cuando tenemos madurez reconocemos a Dios detrás de cualquier autoridad. Llámese papá, llámese mamá,
llámese pastor, maestro, policía, quien sea, presidente, gobernante, intendente, y nosotros tenemos que respetarlas, porque está Dios por encima, está Dios por encima, y nosotros tenemos que reconocer a Dios siempre. Ya lo vamos a ver cómo lo explica Pedro también, el apóstol. Hay autoridades civiles, son las que recién acabo de nombrar. Pues por esto pagáis, dice Pablo en Romanos 13 del 6 al 7, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Si fuésemos más agradecidos, disfrutaríamos más de la bendición de Dios. Pero hay personas que aún siendo creyentes o diciéndose creyentes, maldicen, se quejan, están todo el tiempo tirando pálidas y no reconocen a Dios como el soberano, creador y sustentador de todas las cosas. Nosotros tenemos que confiar en Dios porque dependemos de Dios y de Dios viene nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y Él va a estar pronto para ayudarnos en cualquier situación si tan solo se lo pedimos con acción de gracias. Amén. Pero tenemos que reconocer a las autoridades civiles. Yo en una oportunidad tuve que exhortar a varios hermanos de la iglesia porque eran partidistas, es decir, pertenecían a ciertos partidos políticos y estaban permanentemente tiroteándose con otros de otros partidos políticos. Y decía yo al mismo tiempo, qué triste que por Facebook o por Instagram o estaban allí lanzando saetas inmundas que eran realmente críticas inmundas. Cuídate, por favor, iglesia, no estés compartiendo cosas que son realmente feas en contra de una autoridad, sea quien sea la autoridad. Y vos tenés que aprender a respetarlas, porque eso es lo que nos manda Dios a hacer. Porque si no, perdemos la recompensa, perdemos la bendición. Hay autoridades sociales, y esas autoridades pueden ser patrones, pueden ser jefes, pueden ser gerentes. Miren lo que dice Pablo en Timoteo, 1 Timoteo 6:1. Todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de toda honra. Imagínate, no dice que le tengas bronca, no dice que lo rechaces, que le hagas un piquete, que le hagas un paro, una huelga. Dice que lo tengas en honra. ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¿No llama la atención esto? ¿No es luz en medio de las tinieblas? Pero lamentablemente muchos creyentes están blasfemando todo el tiempo, criticando, juzgando y denigrando a todo el mundo. Hay personas, un día vino una persona a mí y me dijo, pastor, ¿es correcto que yo le muestre mi sueldo a los compañeros de trabajo? Le dije, no, no es correcto, no le tenés que mostrar tu sueldo. Porque vienen otros y me dicen, mostrame tu boleta, mostrame tu recibo, a ver cuánto cobraste. Mirá, me descontaron, no me descontaron, mirá lo que le pagaron a este. Mirá. Y se armaban unos despipulmes ahí en las empresas. Dije, es algo personal, tenés cuidado. Cuando alguien te diga cuánto ganás, es personal, es personal. Y porque eso despierta especulación. Mirá, recién entró y le pagan y a mí no me pagan y empieza el descrédito y la queja y la maldición y las personas terminan siendo castigadas principalmente porque no reciben la bendición de Dios ni la recompensa que Dios quiere darles y se quejan y maldicen. Miren lo que dice Pedro ahora, 1 Pedro 2:18. Y si vos tomás en cuenta que Pedro era muy violento, irascible, era una persona impulsiva, muy temperamental, personalista, que cuando vino alguien a atrapar al Señor Jesús, ¿qué hizo Pedro? Agarró una espada y ¡pum!, le cortó la oreja. ¿Se acuerdan? ¿Me hacía acordar a mí? Bueno, perdón. Dice Pedro, siervos, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los rigurosos. Otra versión dice a los injustos. Imagínense, Pedro aconsejando que tenemos que comportarnos como luz y sal de este mundo, no como personas comunes y corrientes que pelean
y están enfrentándose todo el tiempo a las autoridades para denigrarlas, descalificarlas y, por supuesto, voltearlas. Una vez, un hombre, esto fue un caso concreto, real, un hombre estaba esperando y orando por un puesto, una posición en su empresa y se había ilusionado tanto de que le iban a poner porque estaba haciendo todo lo mejor y a su vista y parecer era como que él iba a ser el electo y estaba muy ilusionado porque era un cargo de altísimo nivel. Sin embargo, los dueños eligieron a otro y él le dio una bronca, bueno, le dio mucha rabia y había pensado dentro de su cabeza rebelarse, enfrentarse, hacer piquete, boicot y empezar a hacer todo lo peor, pero era creyente, era evangélico, era de Iben. No, este es un caso de otro país inclusive. Resulta ser de que como era creyente evangélico fue a pedirle consejo a su pastor. ¿Y qué le dijo su pastor? Amá, perdoná, soportá y hacé todo lo mejor como para Dios. Y él hizo caso. Fue y se presentó al nuevo vicepresidente de esa empresa y le dijo, mira, y le contó, le dijo, mira, yo quería quería estar en tu puesto, me preparé, la verdad que esperé esto con todas las ansias, pero te eligieron a vos, me dio mucha bronca, yo iba a reaccionar mal, iba a empezar a combatir esta situación, pero hablé con mi pastor me aconsejó que yo actuara de una mejor manera, así que vengo a ofrecerte mis servicios, vengo a ofrecerte mi ayuda, que cuentes conmigo, que estoy para servirte, así que contá conmigo, voy a ser tu mejor ayudante. Y comenzó la cosa, funcionaba re bien, pasaron como 6 meses hasta que viene una invitación de una empresa de otro lugar, multinacional, muchísimo más grande en la que él trabajaba y le empezaron a proponer trabajo, que lo querían tener a él, especialmente como un representante muy importante de esa área. Y él dijo, no, ya estoy acá, ya estoy bien, contento, conforme, ya estoy en carrera. Y lo empezaron a insistir, hasta que él le dijo a la esposa, les voy a escribir una carta y les voy a pedir una exorbitancia de plata. Es algo absurdo, le voy a pedir como para que digan no, me rechacen. Y le puso como 4 o 5 veces más el sueldo que él recibía en esa carta. Y él pensaba que lo iban a rechazar. Y sin embargo, cuando fueron a la reunión, el que lo venía a contratar le dijo, yo he traído una carta, así que no me hace falta leer su carta. Yo quiero que usted lea mi carta y después me responda. Y cuando recibió la carta y abrió su carta, la carta que le había dado el hombre, eran como 8 veces más el sueldo que él había puesto de más de su trabajo actual. Y él lo terminó aceptando. Y él dijo, Dios me estaba preparando para esto. Si yo hubiera resistido a la autoridad, rechazado a la autoridad, combatido a la autoridad y hubiera hecho todo lo contrario a la autoridad y no haberme puesto para servir a la autoridad y honrarla, reconocerla, esta recompensa yo no lo hubiera tenido. Y por supuesto fue promovido y tuvo una posición pero muchísimo más elevada de la que antes hubiera querido y hubiera podido. Dios quiere recompensar a los que reconocen a las autoridades, pero los que no reconocen a las autoridades son postergados porque obviamente el que se enfrenta a la autoridad pierde, porque no en vano la autoridad lleva la espada para castigar al que hace lo malo. ¿Quieres tener el beneplácito y el beneficio de la autoridad? Haz el bien y tendrás la alabanza de ella. Por eso tenemos que aprender mucho y practicar mucho el hecho de reconocer a las autoridades. Hay autoridades familiares también, y de esto habría mucho para hablar. Efesios 6, del 2 al 3, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, es el mandamiento de Dios. Y no dice, si tu papá y tu mamá son dignos de honra, honralos. Si tu papá y tu mamá son buenos y amorosos y cariñosos, honralos. No, dice, honra a tu papá y a tu mamá
que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento. Y ante los mandamientos, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlos. Y eso es lo que cuesta. Pero la obediencia trae premio. Cuando obedeces el mandamiento de Dios, independientemente de las personas, la bendición de Dios fluye para tu vida. Señor, podría tener muchos motivos para resistirme a este mandamiento. ¿Por qué? Porque mi papá fue esto, aquello y lo otro. Pero voy a obedecerlo porque es un mandamiento tuyo. Yo me acuerdo que Dios me ayudó cuando estaba en la avenida Ipiranga en São Paulo. En Brasil, yo era el primer día que llegaba a Brasil, salía a caminar por la avenida Ipiranga allí y resulta que me encontré a un grupo de argentinos y escuché hablar español y enseguida me metí. Y estaban hablando en español y los muchachos eran prácticamente todos de mi edad. Todos hablaban pestes de su padre, de su madre. Es decir, odiaban a sus familias. Yo me fui de Córdoba porque me odiaba a mí mismo. Yo tenía un problema conmigo mismo. Y obviamente Dios me encontró. Y Dios hizo un milagro en mi vida. Pero cuando empecé a escuchar que odiaban a sus padres, que los querían matar, que querían que se murieran y deseaban la muerte para sus padres, eran como 7 muchachones. Yo dije, uy, acá no estoy. Y me fui porque no me sentí parte. Y yo le doy gracias a Dios hoy. Porque honra a tu padre y a tu madre, independientemente de lo que hayan hecho tu papá y tu mamá. Dios te va a recompensar a vos. Ahora, si vos te pones a pensar, este papá no es digno de que yo lo honre, mamá no es digna de que yo la reconozca porque me hizo aquello y lo otro, ahí ya perdés la bendición de Dios. Y yo vivo diciendo que a las flores hay que darle en vida. ¿Sabes cuánta gente se ha quedado con el deseo de arrepentirse y no lo logró? Yo me acuerdo de un caso, una persona que vino a la iglesia, se arrepintió, aceptó a Cristo, confesó sus pecados y reconoció el amor de Dios que cubre multitud de pecados y enseguida le trajo a la memoria el odio y el resentimiento que tenía por sus padres y a los cuales había abandonado ya hacía mucho tiempo. Y este muchacho me decía que ya no podía resarcir el daño causado. ¿Por qué? Porque ya hacía mucho tiempo que sus padres habían muerto. Y él lloraba con culpas, con remordimientos, porque no había podido arrepentirse ni pedirles perdón, ni tampoco perdonarlos. Una de las cosas que mayor ronda en los velorios es la culpa. Así que te estoy advirtiendo, iglesia, para que a las flores las des en vida. Que hoy mismo digas, ¿cómo estoy con mi papá y cómo estoy con mi mamá? ¿Les honro? ¿Les reconozco? Bueno, cumplí el mandato de Dios porque la honra al papá y a la mamá es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Decide al que está al lado, para que te vaya bien. Hay autoridades eclesiales. Dice Pablo a los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 5, del 12 al 13. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Fíjense, en mucha estima y como si eso fuera poco, amor. Así que hermano, hermana, ¿qué tenés que hacer con las autoridades que te presiden en la obra de Dios? Amarlos. Por lo menos tenés estima, qué sé yo. Ya amar sería demasiado, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios por aquellos que dicen, yo amo en el amor del Señor. Amén. Dice aquí luego, la sujeción a la autoridad es lo básico. Lo contrario es la rebeldía, desobediencia, sedición, piquete, oposición. Hay algunos piqueteros aquí, ay, perdón, sé que me van a esperar en la calle después. Bueno, no importa cuántos sean, sino que vayan saliendo.
Como decía antes, no, ya cambiaste. Nos hizo nuevas criaturas. Ya somos diferentes. Amén. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque todos tendemos a la insubordinación, rebeldía, y eso no le agrada a Dios. Mateo 12:30 dice Jesús, el que no está conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, desparrama. Fíjense, es muy categórico Jesús. O somos o no somos. O estamos a favor de Dios o estamos en contra de Dios. Y si estamos a favor de Dios, para recibir de Él los milagros, la bendición, tenemos que sujetarnos a sus mandamientos, obedecerlo. Y Jesús nos dice que es sabio quien obedece los mandamientos de Dios. Es como una persona que tiene una casa bien afirmada sobre la roca y pueden venir tempestades, pruebas y diferentes cosas, pero esa casa se mantendrá inalterable. Y nuestra casa es nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que tener una vida fuerte en Cristo. Dice la promesa del Evangelio en el Apocalipsis, yo los haré pilares, columnas. Y me acuerdo una palabra que usaba mi mamá siempre porque ella llenaba muchos crucigramas. Todo el tiempo estaba con eso. Ella me decía, tenemos que ser impertérritos. Y era una palabra que para que en aquel entonces a mí me parecía mala palabra. Digo, ¿qué querrá decir impertérritos? Es incólume, inconmovible, firme, seguro. Algo que se mantiene firme. Y así tenemos que ser nosotros. Sin embargo, hay personas que son así, como era yo. Y me torturaba la existencia. Yo subía y bajaba. Un día me sentía pero re chocho, re gozoso, eufórico, y el otro día estaba deprimido, desanimado. Si pregunto, ¿hay alguien así aquí? Bueno, tengo miedo de preguntar. Pero a lo mejor muchas personas son así y sufren mucho, porque todavía no se han tomado de la mano de Dios, porque todavía no están parados sobre la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo de Nazaret. Él es el que nos hace firmes. No dependas de nada más, depende de Dios. No te apoyes en nada más, ni en nadie más. Apóyate en Dios, porque Él nunca cae. Hay maridos que se apoyan en sus mujeres, mujeres que se apoyan en sus esposas, en sus esposos. Y bueno, todo puede caer, todo puede faltar, pero Dios nunca falta, Dios nunca cae. Si vos te apoyas en Él, vas a vivir en victoria siempre. Amén. La sujeción a la autoridad es lo básico. Además, aquí viene el tema, hay que reconocer, respetar y honrar a la autoridad. En primer lugar, veamos esto, reconocer a la autoridad. La autoridad siempre es una, no son dos, siempre es una. En la iglesia hay una autoridad, podrás decir Cristo, pero hay una autoridad. Cuando hay varias autoridades se confunde. Y yo quiero aclarar este tema porque a veces se confunde el tema. Siempre es una, en la célula siempre es una la autoridad. En la rama celular siempre es una la autoridad. En la iglesia siempre es una la autoridad. Por más que haya varios pastores o varios líderes, siempre es una la autoridad. Y vos no podés ningunearla, vos no podés ignorarla, vos no podés menospreciarla. ¿Por qué? Porque cualquier autoridad, sea quien sea la autoridad, papá, mamá, policía, maestro, presidentes, sea quien sea, representa a Dios. Y nosotros tenemos que reconocer a Dios por encima de cualquier autoridad. No es que yo me sujeto a esta autoridad porque habla bien o porque es simpático. No, es porque es autoridad y tenemos que sujetarnos a ella. Sin embargo, hay personas que confunden y no respetan tampoco. Respetar la autoridad. Y miren, si ustedes buscan en el diccionario la palabra respeto, se van a encontrar con estas palabras que son sinónimos. Y reverencia. ¿Qué es la reverencia? Reverencia es un gesto
que tiene que ver con hacer esto. Miren, he predicado en iglesias coreanas, he almorzado con familias coreanas, con iglesias coreanas, y me llamó mucho la atención y los felicito, por lo menos por lo que yo he visto en ese sector, en ese lugar. Estábamos con los diáconos, con los ancianos de la iglesia coreana, llegaba el pastor, todos se ponían de pie, y Katy y yo nos quedamos sentados. Y nos miramos como porque no sabíamos la costumbre. Y se ponían de pie así, no así. 안녕하세요. 어디 사십니까? 하나님 축복. Bueno, son palabras en coreano. Dios te bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Dónde vivís? Bueno, eso está fuera de lugar. Pero me llamó la atención cómo estaban, con qué reverencia. Cuando entra un juez en la corte, ¿qué hacen los que están allí? Se ponen de pie. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque toda autoridad representa a Dios. Aquí, por ejemplo, consideración, luego atención, deferencia. Yo realmente quiero destacar este hecho porque es una reverencia, es un gesto, y a mí me impresiona y lo quiero reconocer públicamente. Y ya muchos de ustedes lo habrán visto. Cuando vienen los hermanos, hay alguien de esta iglesia que siempre me da el primer lugar para el saludo. Y enseguida cuando vienen a saludar a cualquiera de los que están acá, esta persona de esta iglesia enseguida hace así, este gesto. ¿Hace falta decirles de quién estoy hablando? Es un gesto de reverencia, es un gesto de respeto, es un gesto de honra. Me estoy refiriendo al pastor Josecito. Siempre que lo van a saludar a él niega el saludo y me da el primer lugar a mí. Y yo realmente doy gloria a Dios por su vida, porque eso es honra, es reconocimiento, y Él está sembrando. Nosotros tenemos que reconocer a las autoridades. Sin embargo, a veces no lo hacemos. Por eso te quiero pedir, si está el líder de rama celular, hay otros líderes de célula. Y si está tu líder de rama celular en tu célula, reconocela. Dale el primer lugar, pedirle la oración, no que la ningunees o lo ningunees. Oro yo y aquí soy yo el líder. Y no me importa que esté el líder principal, el pastor o quien sea, soy yo. ¿Qué decía Juan el Bautista cuando apareció Jesús? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Cuando nosotros nos achicamos, Dios nos exalta. Pero cuando nosotros nos exaltamos, Dios nos achica. Nosotros tenemos que ser ejemplos de honra y de reconocimiento y de respeto. Y de respeto es deferencia. A mí me impresionan las iglesias cuando he viajado al norte, por ejemplo, he predicado en iglesias en Tucumán y me impresionó. Cuando fuimos con Katy, me impresionó el respeto, la deferencia, el reconocimiento. Aquí, por ejemplo, estaba el pastor Uso que venía a nuestra iglesia y él me hablaba siempre y me decía, pastor, te voy a pedir un favor, no me reconozcas, no me hagas pasar al frente, yo quiero quedarme allá en el fondo. Bueno, es lo mismo que les digo yo a las iglesias donde visito, yo quiero quedarme en el fondo. Y yo lo respeté, lo reconocí y un precioso siervo de Dios. Y cuando yo visitaba la iglesia del pastor Uso, me acuerdo que él me decía, llegó el pastor Obando, pase, venga. Y digo, y me llamó, decía yo, no quería ni pasar. Pero él me honraba, me reconocía. Pero vos honrá y reconocé a tu papá, a tu mamá, a todos los que sean líderes en tu empresa, a tu jefe, a tu patrón, no importa que sea pariente. Miren, el otro día surgió una charla y espero que me esté viendo mi hermano mayor, porque doy gloria a Dios por su vida. Y le dice mi otro hermano, ya estoy en un chusmerío de familia, ¿vieron? Pero le dice mi otro hermano Juan, le dice, vos tenés que sujetarte porque mi hermano es mayor. Y vos tenés que sujetarte a Jorge porque es tu autoridad espiritual. Y bueno, ahí se suscitó una charla porque él todavía está en un proceso especial, pero tiene mucho respeto, mucho respeto. Y me llamó la atención porque mi hermano le decía, tenés que respetarlo porque es autoridad espiritual sobre vos. Y yo no le dije nada, yo no estoy diciéndole respetame para nada, pero él estaba haciendo valer esto que estoy diciéndoles a ustedes.
que nosotros podamos reconocer a las autoridades, respetarlas, honrarlas, y Dios va a recompensar, porque hay recompensa específica. Ahora te lo voy a mencionar. Reconocer a la autoridad, respetar a la autoridad. Mateo 10 del 40 al 42 dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Un autor, en base a este versículo, estableció 3 niveles claramente que son merecedores de recompensa. La recompensa por el reconocimiento a las autoridades superiores, la recompensa por el reconocimiento a los pares y la recompensa por el reconocimiento a los subalternos. Y nosotros tenemos que ser personas que respetemos a todos, que honremos a todos, que bendigamos a todos y que reconozcamos a todos, no que estemos menospreciando, indiferentes. Bueno, sería triste en ese sentido. Algunas personas tienen simpatía por la autoridad, otras indiferencias, otros hasta odio, rencor, bronca o un cierto rechazo, porque algunas autoridades a lo mejor te representa a tu papá que te castigó o a tu mamá que te castigó, qué sé yo, la crianza que habrás tenido. Pero te aseguro que ninguno hemos tenido crianzas perfectas y que podemos decir abiertamente, yo aprendí la autoridad claramente en mi casa. Gloria a Dios por alguno que lo pueda decir, pero la mayoría estamos aprendiéndola todavía y que tenemos que seguir aprendiéndola. En Juan, y el siguiente punto que te quiero mencionar es honrar a la autoridad. Honrar a la autoridad. Dice en Mateo nuevamente, el que a ustedes recibe a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hay recompensa de parte de Dios por simplemente reconocer a la autoridad y a quienes están en eminencia. Y por supuesto, además, tenemos que orar por los que están en autoridad. Con respecto a ese punto anterior, me acuerdo una vez, hace mucho tiempo ya alguien partió a la eternidad en este sentido, pero yo estaba en la calle y una persona de aquí, que recién la conocíamos, vino a la iglesia y obviamente tenemos todos que aprender. Un hermano precioso, maravilloso, humilde, se acercó a mí después de este primer culto y me dijo, yo estoy aprendiendo de cero todo, estoy aprendiendo todo esto, es nuevo para mí. Y le dije, gloria a Dios, pero seguí aprendiendo porque Dios va a bendecirte mucho. Esta persona estaba en la calle y me acuerdo que venía atrás mío, yo le reconocí la voz y él me gritaba, negro, negro, negro. Y así me gritaban cuando yo vivía en Córdoba, cuando yo no conocía ni siquiera a Cristo. Y hacía años que no escuchaba ese negro tan familiar. Y resulta ser, bueno, además yo me creo rubio de ojos celeste. Y resulta ser que yo sabía que era este muchacho y no me quería dar vuelta. Y yo seguía, negro, negro. Y digo, ay, este me está llamando a mí. Y me di vuelta y lo miré con una mirada que equivalió a 5 cuchilladas más o menos. Y digo, sí. Y me dice, pero te llamé un montón de veces. No te quería responder. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué querés? Y lo apreté. Y me dice, no, porque voy para allá, vamos. Y bueno, yo le expliqué a él, pero a él le costaba entender. Le expliqué que tenía que respetar a la autoridad, reconocer a la autoridad, honrar a la autoridad, pero él no quería entender. Él ya murió. Pero hay muchas personas que aprenden la autoridad
pero no la quieren entender. Prefieren seguir con su propia vida, hacer lo que se les antoje. Sin embargo, Dios estableció autoridades en todos los órdenes para que nosotros podamos vivir y vivir con aprobación. Siempre que te cubra la autoridad, tenés el respaldo del cielo. Pero cuando estás haciendo las cosas porque se te antojan y las haces porque vos querés y es tu propia vida y vos manejás tu propia vida, eso te independiza de Dios. Dios estableció autoridades y tenemos que sujetarnos a ellas y reconocerlas y honrarlas y darles el primer lugar porque está Dios detrás de ellas. Obviamente la autoridad puede decirte, no hay problema, sentite libre, yo te respaldo, te reconozco y estoy con vos, pero siempre dale el primer lugar para que pueda estar Dios siendo glorificado en todo. Amén. Pónete de pie, iglesia, por favor. Para que no pierdas la recompensa, reconócelo a Dios en todo. Él es soberano y quiere bendecirte. Y yo sé que hay quienes vinieron aquí con una carga de necesidad muy fuerte. Hay quienes están aquí requiriendo de Dios un milagro y Dios lo quiere hacer. Y este primer milagro puede ser con una recompensa porque deciden someterse a Dios. Deciden someterse a Dios. La Biblia dice que si nos sometemos a Dios, el diablo huye de nosotros. Ya no tiene más arte ni parte en nuestra vida. Porque a lo mejor el diablo estuvo destruyendo tu vida, dañando tu vida, secando tu vida para matarte, pero hoy estás aquí y Dios te trajo, tiene un propósito con vos y Él quiere hacer de vos una nueva criatura, que lo viejo pase definitivamente y que a partir de hoy todo comience a ser hecho nuevo. Cierra tus ojos, por favor. Levanta tu mano al cielo como esperando un milagro de parte de Dios. Levanta en fe tu mano, como tomándote de la mano de Dios. Señor, mira a aquellos que están levantando su mano, Señor, que están deseando un milagro, una intervención portentosa. Ahora te pido que nada impida que se desate tu bendición, que ahora sean barridas todas las cosas inmundas y malignas, pecados y cosas malignas que puedan haber en los hogares, en las familias. Ahora echamos fuera de aquí a toda entidad inmunda y declaramos cielos abiertos en esta hora para tu pueblo. Y ahora comienza a llenar con la gloriosa presencia de Cristo cada corazón. Decí en lo íntimo de tu corazón allí, Cristo, llena mi corazón con tu gloriosa presencia. Repetilo, Cristo, llena mi corazón con tu gloriosa presencia y hacé de mí un instrumento de tu gloria. Hoy me entrego a ti. Quiero ser útil para tu obra. Quiero ser una nueva criatura. Que en Cristo esté mi vida y todo lo viejo pase definitivamente. Porque hago esta decisión en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y fuerte decimos amén. Amén. Dale fuerte el aplauso a Dios.